Vamos a hacer lo que es la parte hoy día del eje hipotálamo hipófisis, y vamos a hablar solo de algunas hormonas de la parte hipofisiaria, ¿no es cierto? El eje hipotálamo hipófisis es una unidad funcional, ¿sí? Es una unidad funcional. Están unidos hipotálamo con la glándula pineal o hipófisis. La glándula pineal o hipófisis tiene dos partes, digamos, histológicamente, ¿no? La adenohipófisis, que es la parte anterior, y la neurohipófisis, la posterior. Ambas divididas por un tejido poco vascularizado que se llama la parte intermedia. La hipófisis localizada en la silla turca, ¿no? La silla turca, y que está unida a la base del cráneo por un pedículo muy pequeño. Esta glándula, muy pequeña, ¿sí? Está unida por el pedículo, mide nada más 0.5 a 1 centímetro, ¿sí? Es pequeñísimo y pesa aproximadamente 1 gramo, es decir, casi es imperceptible para nuestra macrosomía, ¿no? Si ustedes disecan un cráneo, va a ser bien difícil que encuentren la hipófisis. Generalmente en los pacientes que fallecen ya se deshidrata la hipófisis, ¿no? O hay que disecarlo muy bien para poder notarlo. Entonces, pero están unidos por este pedículo, está unido hacia el hipotálamo, ¿sí? Y el hipotálamo tiene 3 núcleos básicamente que nos van a ayudar a producir nuestras sustancias hormonales por parte de la hipófisis. Tiene el núcleo paraventricular, el supraóptico y el núcleo ventral, ¿cierto? Entonces, esta adenohipófisis produce 6 hormonas y algunas otras sustancias más. La neurohipófisis produce 2 hormonas, diferente porque histológicamente la adenohipófisis produce células acinares, ¿no? Y estas células, con tensión acidófila generalmente, son las que tienen las hormonas, ¿no? En cambio, que estas hormonas son generadas en esas células. En cambio, en la neurohipófisis, las hormonas son generadas en el hipotálamo, en su núcleo supraventricular y paraventricular y supraóptico, y los axones son los que llegan acá a la neurohipófisis y ahí son liberadas. Ahorita vamos a ver bajo qué sistema son liberadas, ¿no? Entonces, su irrigación se da en base a un sistema portal, un sistema porta, que permite de que irriguen ambos lóbulos. Entonces ahí tenemos la parte intermedia. La parte intermedia genera a la melatonina, que genera melanocitos, que generan la pigmentación de nuestra piel, ¿no? Entonces, como es clarito, ¿no? La parte de la adenohipófisis son células acidófilas y la parte de la neurohipófisis son axones, son células nerviosas. ¿De dónde se originan? Ambas vienen del origen embrionario, pero tienen distinta forma de haber crecido. En la adenohipófisis viene de una invaginación del tejido faríngeo, del tejido craneofaríngeo, ¿sí? En cambio, la neurohipófisis viene de una evaginación del tejido neural, del hipotálamo. Ambas, sin embargo, se unen por la parte intermedia y ambas por el pedículo quedan en esa ubicación. El hipotálamo se encarga de producir sustancias hormonales que estimulan o liberan las hormonas de la hipófisis, ¿sí? Como dijimos entonces, el hipotálamo se encarga de producir sustancias que estimulan, liberan o inhiben, algunas inhiben, la producción de hormonas por la adenohipófisis. La neurohipófisis, les vuelvo a reiterar, produce sus hormonas en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, y sus axones son los que liberan las hormonas al torrente sanguíneo en la neurohipófisis. Ambas utilizan, por ejemplo, ¿cómo las vierten al torrente sanguíneo? Cuando viene el estímulo del hipotálamo, por el tejido sanguíneo, por el porta,
vienen y actúan sobre sus células específicas. Estas células específicas tienen sus receptores. Este receptor trabaja con un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces, el receptor es captado y actúa sobre la adenilciclasa. ¿Y la adenilciclasa a quién activa? Al AMP cíclico, segundo mensajero. Este AMP cíclico fosforila un canal y permite el ingreso de calcio. Y este calcio finalmente hace que se unan las vesículas donde están coleccionadas las hormonas acá con la membrana de la célula. Y entonces liberan las hormonas hacia el torrente sanguíneo y es hacia todo el organismo. ¿Ya? En cambio, aquí no. En la neurohipófisis se forman las hormonas en los núcleos paraventricular y supraóptico, viajan por los axones y están en la punta del axón, están las vesículas presinápticas. Cuando viene el estímulo de despolarización, ya ustedes saben, viajan por canales de sodio, llegan a la punta del axón, abren canales de calcio y esos canales de calcio hacen que la vesícula se una con la membrana presináptica y se libere la hormona hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, vemos que ion es importantísimo. El calcio. El calcio es importantísimo. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, núcleo ventral, ¿no es cierto? Con la adenohipófisis y la neurohipófisis. Un esquema de su distribución sanguínea. ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? Produce dos hormonas básicamente: la ADH y la oxitocina. ¿Sí? La neurohipófisis. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se producen las hormonas? Están en los botones sinápticos, son liberados del torrente sanguíneo. Ahorita vamos a ver quién estimula, quién inhibe a la ADH, quién estimula, quién inhibe a la oxitocina. En la adenohipófisis tenemos 6 hormonas básicamente, ¿no? 6 hormonas básicamente. La que vamos a hablar hoy día, quizá la hormona más importante que produce la adenohipófisis, es la hormona del crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento. La segunda hormona es la hormona prolactina, la prolactina, ¿sí? Con sus células lactotropas que tiene ahí, ¿no? Las células de la hormona del crecimiento son células acidotas. Tenemos las células gonadales, ¿no es cierto? Folículo estimulante y luteinizante, que existen tanto en hombres como en mujeres, para ver nuestras características sexuales y todo lo que tenga que ver con nuestra reproducción. ¿Sí? Tenemos la hormona liberadora de las hormonas tiroideas, la TSH. ¿Sí? La TSH. Tenemos la hormona liberadora del cortisol, las ACTH. ¿Sí? Las ACTH. Entonces, ¿cuántas tenemos hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La hormona de los melanocitos está más con la parte intermedia, ¿ya? Y generamos también en la adenohipófisis endorfinas, que son neuropéptidos que nos ayudan a la felicidad, ¿no es cierto? A que nuestra vida sea más placentera, ¿sí? Entonces la adenohipófisis tiene varios de estos. Nuevamente, y las hormonas hipotalámicas, que se encargan de trabajar sobre las hormonas hipofisiarias. Bueno, las hormonas hipotalámicas, oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética, son hormonas hipotalámicas. Y tenemos también hormonas hipotalámicas que se encargan de estimular y de inhibir. La hormona del crecimiento tiene estimulante, ¿sí?, que estimula la secreción de hormona de crecimiento, un factor que estimula la hormona del crecimiento. Y también tiene a la somatostatina, que inhibe, cuando ya llegó a su clímax la hormona del crecimiento, inhibe su formación, la somatostatina. Esta hormona del crecimiento es estimulada y no solamente va a funcionar ella solita, porque llega la hormona del crecimiento y comienza a funcionar sobre los tejidos. Requiere intermediarios importantísimos.
¿ya? Y estos intermediarios son las somatomedinas, que están generalmente generadas por el hígado, ¿ya? Tenemos hasta 8 somatomedinas identificadas. La más importante es la C, vamos a ver ahorita, porque ya se han descubierto defectos genéticos en la somatomedina C con enanismo, porque no generan trabajo con la hormona del crecimiento. Por ejemplo, los pigmeos africanos tienen defecto de somatomedina C, pero se quedaron todos enanismos, ¿sí? Entonces, eso es para la hormona del crecimiento, estimula e inhibe, ¿ya? La dopamina inhibe a la prolactina y es generada en el hipotálamo. Sin embargo, la estimulación de la prolactina no nace del hipotálamo, nace de tejidos periféricos, ¿ya? Es importante que eso sepan. Por ejemplo, la dopamina inhibe, ¿no es cierto? Inhibe. Pero cuando no hay dopamina en el cuerpo, entonces la prolactina comienza a producir secreción láctea, ¿sí? Entonces, ¿y eso para qué me va a servir? Dicen ustedes. Entonces, bueno, hay algunas patologías en las cuales la dopamina comienza a disminuir en el organismo. Hay algunos medicamentos que ustedes le dan a su paciente alegremente, disminuyen la formación de dopamina y el paciente comienza a tener secreción láctea, la paciente. Pero doctor, no estoy embarazada, ¿de dónde está mi secreción láctea? No tengo hijos y tengo secreción láctea. Entonces, eso es lo que ustedes, por eso ustedes están estudiando medicina, ¿no? Porque tienen ustedes que darle un mensaje verdadero a sus pacientes, ¿no? Entonces, no es el hecho de que le recetan por recetar y sale eso, no sé señora, lo va a mandar al especialista. Entonces, ¿cómo quedan ustedes como médicos, ¿no? ¿Cómo quedan ustedes su credibilidad frente a su paciente, ¿no? Entonces, ahí perdemos eso, ¿no? Tenemos también estimulantes de la formación de la hormona luteinizante, y de la hormona folículo estimulante, ¿no? Tenemos también estimulantes de la TSH y estimulantes de la ACTH para que se secrete el cortisol. ¿Por qué no generan acá inhibidores? ¿Por qué no se generan? Porque, ¿qué dijimos la vez pasada? ¿Quiénes controlaban la secreción de las sustancias? Los tejidos diana, ¿no es cierto? Los tejidos diana, los tejidos periféricos. Ellos controlan la secreción, no el hipotálamo, ¿ya? En cambio, hormonas como la hormona del crecimiento sí necesita una hormona inhibidora y una estimuladora, ¿ya? En el resto de hormonas, los tejidos periféricos, los tejidos diana son los que controlan la secreción. Entonces el óvulo intermedio genera los melanocitos, ¿sí? Con una cadena de 18 aminoácidos. Nuevamente, ¿cómo se afecta el control entonces por las hormonas liberadoras de hormonas hipoficiales? ¿Sí? El mismo cuadro. Bien, entonces por ejemplo las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, si hay un exceso de hormonas tiroideas, entonces los tejidos lo sienten, por así decirlo, lo perciben. Entonces le dicen a la adenohipófisis, ya no me generes más TSH, pues no, porque ya no quiero liberar más por el momento. Y la adenohipófisis también al hipotálamo le dice, ya no me generes más TRH, porque no necesito TSH, porque mis tejidos no necesitan tanto tejido, ¿ya? Entonces el feedback negativo, retroalimentación negativa. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, pero la hormona que más nos interesa hoy día es esta hormona, el crecimiento. Una hormona grande, ¿eh? 191 aminoácidos, diferente a las otras que tienen 3 o 8, ¿no? Esta es una hormona grande, ¿sí? Que estimula el crecimiento después de que nacen, el crecimiento postnatal. ¿Cuáles son sus órganos blancos principalmente? Los huesos, ¿no es cierto? Entonces el tejido que está entre la epífisis y la diáfisis, ese cartílago, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a crecer los huesos largos. Y el tejido muscular, que es donde crece la masa muscular. Ahora, la hormona del crecimiento no deja de trabajar toda la vida. Su pico mayor de trabajo es a partir de la pubertad, como que despierta. Antes, claro, vas creciendo, ¿no? Pero a partir de la pubertad creces más.
¿O no les ha pasado que en sus compañeritos de primaria el más enano acabó siendo el más grande de la clase? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de la pubertad comienza el crecimiento mayor, ¿no es cierto? A partir de la pubertad comienza el crecimiento mayor, ¿sí? Entonces, pero cuando tenemos exceso de crecimiento, exceso de secreción de hormona de crecimiento, se llama gigantismo, ¿no es cierto? Comienza a crecer más. Y cuando dejaste de crecer ya y comenzaste a secretar más hormona de crecimiento después de que llegó a tu top de crecimiento a los 21 años, seguiste secretando grandes cantidades, viene la acromegalia, ¿no es cierto? La acromegalia. Ahora, ¿cuándo secretas más? Generalmente son tumores, ¿no es cierto? Tumores acidófilos de hormonas del crecimiento, ¿sí? Tumores acidófilos de hormonas del crecimiento. Y cuando secretas después de que acabó tu crecimiento, ya no vas a crecer más, pues en altura, ¿no? Porque tus huesos largos ya se soldaron. Pero lo que sigue creciendo es tus huesos membranosos. Los huesos de la cara, huesos del cráneo, huesos de la mano, huesos de los pies. Eso sigue creciendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos problema. ¿Cómo trabaja la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento... ¿Sí? Entonces la hormona del crecimiento tiene estimuladores e inhibidores, ¿sí? Su efecto principal de la hormona del crecimiento es que genera mayor formación de glucosa, ¿no? Genera mayor formación de glucosa por el hígado. Tiene cierta resistencia a la insulina y genera un aumento de ácidos grasos libres. Genera un gran aumento de ácidos grasos libres. Entonces, y claro, aumenta y utiliza los aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta glucosa, ¿no? Nos ayuda a la formación, al ingreso de aminoácidos a la célula, ¿no? Y en la célula, cuando ingresan los aminoácidos, ¿qué sucede? Comienza a generarse proteínas, ¿no es cierto? Péptidos y proteínas. Y esas proteínas son las que van a comenzar a hacer el crecimiento de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, y como libera ácidos grasos libres, entonces cuando disminuyen los ácidos grasos, entonces aumenta la formación. Esto es para darle energía, ¿no? Para formar acetilcoenzima A, todo eso para un plus de energía para la formación de tejidos, ¿no? Entonces, cuando disminuyen los ácidos grasos libres, hay más hormona de crecimiento. Cuando aumentan los aminoácidos, hay más hormona de crecimiento. Cuando hay ayuno y es hipoglicemia y la hormona del crecimiento comienza a formar más glucosa por el hígado, aumenta la cantidad de... El ejercicio, la pubertad, el estrés, aumenta la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, y como les decía, entonces crecen los huesos largos y la masa muscular y el tejido membranoso cuando nosotros ya acabamos el crecimiento. Tiene sus picos la hormona del crecimiento. Ahora aquí viene lo que les quería comentar, ¿no? O sea, no es que la hormona del crecimiento tiene su ritmo de secreción mayor. Y es, por ejemplo, lo que hacen sus entrenadores, los que van al gimnasio hacen sus entrenadores, vengan a la hora que quieran, le dicen 4 o 5 de la tarde, cuando quieras. Hay horas ideales para el crecimiento, porque se genera más hormona de crecimiento en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene dos picos. El que ya les comenté la vez pasada, que es en el primer tercio del sueño profundo, ¿no es cierto? Cuando recién te duermes, ¿sí? Que es el sueño más profundo que tiene, cuando recién se duerme. Entonces, esa es la mayor secreción de hormona de crecimiento. Por eso hay que ir a dormir temprano, ¿no? Temprano. Y el segundo pico es temprano en la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Entonces, es otro pico. ¿Qué es lo ideal? Hacer ejercicio a esa hora, entre las 6 y 8 de la mañana. Esa es la hora ideal para hacer el ejercicio, ¿ya? No 4 de la tarde, 5 de la tarde. Te va a ayudar, pero no tanto, ¿no? Entonces, ya saben que si quieren ser hermosos como los de Después Guerra, así grandes, musculosos, ¿ya? Entonces, tienen ustedes sus picos, ¿no? de hormona de crecimiento. Les reitero que cuando el paciente ya acabó de crecer y hay secreción por un tumor, algo, el hormona del crecimiento,
comienzan a tener problema del crecimiento de los tejidos membranosos y la misma masa muscular y los otros tejidos, el corazón, riñones, todo va creciendo en el interior del paciente, ¿ya? Entonces, la acromegalia, primero es el gigantismo, ¿no? El gigantismo, y después la acromegalia, ¿no es cierto? La acromegalia. Este señor de la izquierda es la inspiración de Sheck, ¿no? Es un luchador británico del siglo pasado, ¿no? Es un luchador real, ¿no? Entonces, y Sheck es un acromegálico, ¿no? Entonces, el acromegálico va creciendo, la cara va creciendo, los tejidos, todo, ¿no? Sobre todo las manos, los pies. Dice que un acromegálico puede llegar a medir, a calzar hasta 50, ¿no? Un acromegálico. ¿Cuál es el gigante y que después se volvió acromegálico más conocido en Perú en los últimos años? ¿Cómo se llamaba? Margarito. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Margarito. ¿Han leído el Margarito o no? Sí. Y el Margarito, ¿cuáles eran los problemas de Margarito? Era gigante, pero acabó de crecer y siguió el tumor ahí creciendo, ¿no es cierto? Y entonces sus huesos comenzaron a deformarlo, ¿no? ¿Y qué más tenía Margarito? ¿Qué problemas más tenía? ¿Qué comenzó a hacer? ¿Por qué usaba lentes oscuros? Se comenzó a quedar ciego. ¿Por qué? ¿Diabetes? Porque el tumor crece y la adenohipófisis está rozando el quiasma óptico, ¿no? Entonces va creciendo el tumor y comenzó a comprimir su quiasma óptico del Margarito, ¿no? Comenzó a distribuir su silla turca, comenzó a hacer insuficiencia cardíaca, comenzó a hacer problemas tiroideos, de corteza suprarrenal, todo. ¿Por qué? Porque ese tumor comenzó a aplastar, por así decirlo, todas las células generadoras de hormonas, ¿no es cierto? Entonces, si solo el tumorcito comienza a secretar o hay una hipersecreción, te vuelves gigante. Listo, eso es lo menos malo, ¿no? Pero si comienza ese tumor a crecer y sigue creciendo después de que ya llegó tu top de crecimiento, entonces comienzas a deformar, ¿sí? Y si sigue creciendo, ya comienza a ser un tumor cerebral. Entonces, ¿es fácil o difícil de operar un tumor? Esto es dificilísimo. Un tumor de base de cráneo es bien difícil de operar y los resultados no son muy buenos, ¿ya? No son muy buenos. Y en la contrapartida, cuando no generamos hormona de crecimiento, cuando no la generamos, entonces viene lo que es la contrapartida, el enanismo, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas también. Puede ser que no la generemos, la hormona de crecimiento, desde